El tenista búlgaro Grigor Dimitrov comenzó con el pie derecho su participación en el Abierto de Los Cabos y clasificó a la segunda ronda, donde se enfrentará al argentino Guido Pella. En la cancha central, Dimitrov, ex número 3 del ranking mundial, requirió de 1 hora y 29 minutos para imponerse al estadounidense Steve Johnson. La FIFA dio a conocer la ampliación de 24 a 32 selecciones para disputar el próximo Mundial Femenil que se celebrará en 2023. Esta decisión, aseguró la FIFA, se toma luego de la gran respuesta de la gente en la pasada Copa del Mundo. El nuevo formato estaría conformado de 8 grupos de 4 combinados en cada uno de ellos. De acuerdo a una publicación del semanario Proceso, la CONADE cerrará operaciones de laboratorio de control y prevención del dopaje a partir del mes de agosto. Todo esto debido a la falta de presupuesto dentro del órgano deportivo, ya que se necesitan entre 30 y 35 millones de pesos por año para dar servicio. El jugador Michael Thomas se convertirá en el receptor mejor pagado de la NFL, luego de haber llegado a un acuerdo para la extensión de su contrato con los Santos de Nueva Orleans por 5 años y $100 millones. Los $100 millones superan los $90 millones y 18 millones por temporada de Odell Beckham Jr., hasta entonces el receptor mejor pagado de la NFL. Jesús Arias, 21 Noticias.